creen en la palabra, para esto han sido destinados. Ok. Dice Luis Toro en sus videos, y eso lo pueden buscar ustedes en sus videos, que Pedro es la piedra que está abajo, es decir, la piedra sobre la cual se fundamenta la iglesia, se edifica la iglesia. Y Jesucristo es solamente la cabeza del ángulo, pero esto es completamente falso. Vamos a ver en la Escritura, gloria a Dios, que dice claramente, el verso número 6, por lo cual contiene la Escritura, aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. Él les quiere hacer creer que la piedra del ángulo es la cabeza del ángulo, pero no es así. No es así. ¿Cuál es la piedra del ángulo? La piedra del ángulo, piedra angular, y eso lo podemos ver en Isaías capítulo 28, verso 16-17, si alguien me lo puede leer. La piedra angular es la primera piedra que se pone sobre el cimiento. Él quiere hacer Isaías 28, 16, 17. Por eso, así dice el Señor, Yahvé. He aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. Que tuviera fe en ella no vacilará. Pondré la equidad como medida y la justicia como nivel. Barrerá el granizo el refugio de mentira, y las aguas inundarán el escondite. Ok, gloria a Dios. Vamos a ver qué cosa es la piedra angular. La piedra angular es la piedra que se pone en la esquina noroeste del edificio. Cuando se iba a construir, se buscaba un cimiento estable, y ahora vamos a hablar de cuál es el cimiento de la iglesia. Se buscaba un cimiento estable, y sobre ese cimiento estable se ponía una primera piedra. La primera piedra era la piedra del ángulo, la piedra angular, que iba en la esquina noroeste. Ahora, ¿por qué Isaías dice, en Reina de Valera se lee más bonito, por qué Isaías dice, pondré cordel y nivel? Porque esa piedra angular era la que se usaba para tirar un cordel. Se ponía la piedra angular y luego se lanzaba un cordel, se tiraba un cordel hasta la esquina, de ahí se tiraba un cordel hasta la otra, así hasta vuelvo a la piedra angular. La piedra angular era la que guiaba y ponía a nivel todo el edificio que se iba construyendo. Ahora, en el verso número 7 es que dice lo que él dice, que Jesús es la cabeza del ángulo, pero la cabeza del ángulo no es la piedra angular. La cabeza del ángulo es la última piedra que se pone muchas veces en la cúpula de los edificios, iba esa cabeza del ángulo. Vamos a ver, que dice en el verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Yo quisiera que cuando él viniera, él les explicara a ustedes cómo es posible que nosotros tropecemos con una roca que está allá arriba. Eso es imposible, él no va a poder hacerlo. Él no va a poder hacerlo. Él les quiere decir el invento de que Pedro es la piedra que está abajo y Jesucristo es la piedra que está arriba. Eso es completamente falso. Y él no lo va a poder hoy probar con la escritura. La Biblia dice bien claro en el verso número 6 que Jesús es la piedra del ángulo, la primera piedra que se pone sobre el cimiento. En el verso número 7 dice que Jesús es la última piedra, la cabeza del ángulo, como es la que él dice que solamente es él. Pero él se está comiendo que Jesucristo también es la piedra angular. Ahora, no solo es eso, sino que también es el cimiento y es la roca que hace caer. Vamos a comprender que la roca tiene que preexistir al edificio. ¿Por qué tiene que preexistir? Porque la roca es donde se pone la primera piedra y junto a la primera piedra todo el fundamento. Lucas 6, 48. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Le hace falta energía a Luis para leer la Biblia. Gloria a Dios. Dice Lucas 6:48 que el hombre que iba a construir su casa cavó y buscó el cimiento, es decir, la roca que preexiste a la edificación. Jesucristo estaba diciendo, la roca sobre la cual se edifica la iglesia en Mateo 16:18 es una roca que preexiste. ¿Y por qué tiene que preexistir? Vamos a ir a Efesios. Vamos a ver por qué tiene que preexistir. Efesios 2:20. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí viene algo que hay que mirar con la lupa, no sé si con la lupa o con la lupita, pero con alguna de las dos. Gloria a Dios.
Dice, tranquilo, gloria a Dios, tranquilo. Dice que nosotros somos edificados ¿sobre quién? Sobre apóstoles, pero no solo apóstoles, sobre profetas. Los profetas no pueden estar edificados sobre Pedro, porque los profetas preexisten a Pedro. Cronológicamente, los profetas estuvieron en la tierra antes que Pedro. Los profetas son los hombres del Antiguo Testamento. Los profetas no podían edificarse, ese fundamento no podía ponerse sobre una piedra petrina, es decir, sobre el apóstol Pedro, no podía, porque ellos le anteceden a Pedro. Ellos tenían que estar sobre una piedra que preexiste. Ahora, si podía Luis leerme 1 Corintios 10:4, 5 al 80. Pedro, según fue obispo desde el año 43, Pedro muere en el año 64. Así que Lucas tuvo que haber conocido no solo que Pedro muda la sede para Roma, sino también él tuvo que haber conocido mínimos 1 o 2 sucesores de Pedro. Pero Lucas nunca menciona en el libro de los Hechos a Roma como una ciudad importante dentro del cristianismo. Ahora, a partir del Hechos capítulo 15, vamos a ver que él se queda sin argumentos. Todo lo que él va a poner hoy, todo, acuérdense cuando él venga, recuerden cuando él venga, recuerden. A partir de Hechos 15, él no va a hacer absolutamente nada. Hechos tiene 28 capítulos. 28 capítulos. Lo único que él va a poder probar hoy es que Pedro tuvo un liderazgo, el cual yo apoyo en los primeros años de la iglesia. Pero en cuanto la iglesia creció y se fortaleció, el liderazgo de Pedro desaparece en la Biblia. Y como dice él, a las pruebas me remito. Ponme pruebas cuando vengas después de Hechos 15, en los Hechos de los Apóstoles, de Pedro liderando la iglesia. No lo va a poder hacer. Ahora, si él me dice que Lucas escribe la primera parte refiriéndose a Pedro y la segunda parte refiriéndose a Pablo, eso no es cierto. Porque en la primera parte también Lucas habla sobre Pablo. Y Lucas habla sobre otros hombres importantes de la iglesia. Habla sobre Apolo, habla sobre Felipe el Evangelista. Habla sobre hombres importantes de la iglesia. Pero Lucas nunca mencionó un sucesor de Pedro en el libro de los Hechos. ¿Cómo si él escribe en el año 80 el libro de los Hechos cuando ya habían pasado al menos 2 sucesores de Pedro? Pero él no va a poder dar pruebas del primado en la Biblia. Lástima que él no me dejó leer el catecismo, ¿verdad? Pero ustedes saben que el primado se transfiere al obispo de Roma. Así que si un primado existiese en la Biblia tenía que dar pruebas de que ese primado tenía que ser transferido o fue transferido. Como dije bien claro, Hechos se escribe en el año 75 al 80. Lucas tenía más que de sobra tiempo de haber conocido al menos 2 sucesores de Pedro. Pero Lucas no dijo nada respecto a eso. El profeta, siendo la principal piedra de la